extensión de recorrido, los 20 minutos, porque entiendo que Alejandro va a hacer en dos momentos. Sí. ¿Sí? Sí, mejor yo ocupo los 20 minutitos de forma práctica. Gracias. Con Alejandro tuvimos ya una reunión previa para planificar un poquito y sé que los temas no se cruzan. Justamente está haciendo lo que él menciona en la reunión y gracias a Alejandro, muy clarificador lo que nos enuncias, ¿no? Yo voy a ir por otra línea. Sí, básicamente la línea en función de la temática solicitada, corrupción política de sociedad, y obviamente es inevitable hablar en el contexto que nosotros estamos viviendo en la actualidad, que es la cuarentena y obviamente la pandemia. Y creo que si vamos un poquito a enfatizar el esquema de la corrupción, si bien hay esta trazabilidad, por decirlo de alguna manera, con la historia que nos está diciendo Alejandro en cuanto a lo político, en cuanto a lo que es el gobierno, es importante que nosotros también visibilicemos en estas circunstancias la crisis de valores en la sociedad, que es lo que se ha develado, ¿no? Básicamente. No es porque la corrupción sea algo nuevo, ¿sí? Porque la corrupción pues, sí nos está acompañando en esta época, sino que ha sido, como hemos visto, parte tal vez de nuestra historia. Sin embargo, esta pandemia en esta dinámica ha sido tal vez lo más terrible negociar con la muerte, con las circunstancias que nosotros estamos viendo en diferentes frentes. Las noticias a diario de sobreprecios, de nepotismo, de doble contabilidad, de desvío de dinero, de doble facturación, solo por mencionar algunos de los casos en estas épocas han sido realmente escalofriantes. Yo quisiera un poquito pensar en esta dinámica, haciendo énfasis más que en la dinámica de corrupción, unirle con lo que es lo político y lo que es la sociedad. Sí, creo que es importante, imagino que tal vez algunos de ustedes conocen a Albert Camus, este libro es genial para leerlo en esta época de pandemia, por decirlo, y él tiene una frase que me parece muy interesante. Lo peor de las pestes no es la que mata a los cuerpos, sino que desnuda a las almas y ese espectáculo suele ser horroroso. Y creo que en esta dinámica de corrupción lo que hemos visto es estas almas totalmente, realmente desnudas, como pueden negociar con la vida, ¿no? Se hacía un cálculo de que en nuestro país se ha comprado alrededor de 3 millones de bolsas para cadáveres, ¿sí? Y con sobreprecios. Entonces, de ahí ya podríamos ver justamente este espectáculo de estas almas, cómo se han develado esta dinámica. Entonces, creo que cuando nosotros estamos hablando de corrupción, esencialmente estamos hablando de valores. Y en esta lógica de este libro, de La Peste, aunque tiene un buen mensaje, el libro y toda la dinámica que ocurre ahí en ese poblado, creo que es algo que nos invita a pensar en que justamente en esta época nuestro país lamentablemente no ha sido el único que se ha visto afectado con estas compras de sobreprecios, con estas compras de bolsas de cadáveres, y no para justificar ni decir no somos los únicos, ¿no? Sino para que tengamos en cuenta que lamentablemente hay muchas personas que no comprenden su rol en la política y es un poquito de eso que también íbamos a tratar de visibilizar. No quiero quedarme en este libro, esto simplemente es como una dinámica. Entonces, una de las cosas que sí quisiera visibilizar, cuando estamos hablando de corrupción, esencialmente estamos hablando de una crisis de los valores, estamos hablando de corrupción, política y sociedad, ¿sí? Una crisis de los valores en la sociedad, ¿sí? Que vivimos en una sociedad dentro de este ámbito que ha empezado a apreciar los antivalores. Incluso hay frases que hablan del político que, aunque roba, por lo menos hace obras, ¿no? Hay algunos que aceptan al político que está haciendo obras, aunque robe poquito, ¿sí? O que robe bastante, pero que haga obras. Entonces tenemos incluso una dinámica de los antivalores que hemos empezado a justificar con algunas nociones dentro de estas realidades, ¿no? La famosa viveza criolla a veces suena bonito, pero que es una justificación de estos antivalores que vivimos, específicamente los reclamos de nuestros derechos, que está bien, pero hacemos a un lado nuestros deberes, la idea de pagar por favores, hacer favores, la idea de que hacemos favores pagados, esta visión que se encuentra muy arraigada en la política ecuatoriana, el corrupto es del otro, ¿no? El corrupto nunca es el que está en mi partido, el que está en mi vereda, el corrupto es el otro que estuvo en el anterior periodo o el que está en el otro partido. Sí, se ha normalizado lo incorrecto y también tenemos este ejercicio de la incursión en la política que nosotros creo que es el enfoque que tenemos que visibilizar. ¿Quién incursiona en política? Lo política como un emprendimiento, ¿no? De beneficio personal, sin dar nombres para no nos corten nuevamente. Es interesante, ¿no? Generalmente alguien se mete a la política como un emprendimiento, como algo que puede ser útil para salir, entre comillas, de su situación económica o para mejorarla, ¿no? Se entra a la política no para servir a otros, sino para servirse un poquito de lo que hablábamos en la reunión privada que tuvimos de planificación por pretensiones de poder y por pretensiones de lucro. Y son cosas que
incluso lo normalizamos, que estamos nosotros creyendo que aquel que no lo hace, ese es la persona que es el torpe. Entonces, creo que cuando vamos a hablar de los otros términos, porque cómo combatimos un poquito esta lógica de la corrupción, mucho tiene que ver cómo nosotros percibimos la dinámica de lo político, cómo nosotros percibimos lo lógico de lo político y cómo nosotros percibimos nuestra participación como cristianos, como creyentes dentro de este mundo evangélico. Es interesante que antes de poder esbozar, yo creo que es importante que visibilicemos primero qué entendemos por político, porque yo creo que si les ponemos a escribir a todos los hermanos presentes qué entienden por político, tal vez vamos a salir con un montón de definiciones bastante distintas. Aquí vamos a asumir lo que nos decía un filósofo, ¿no? Antes de hablar de cualquier término, pongámonos de acuerdo qué significa ese término, lo cual es bastante difícil con un término que es bastante polisémico, ¿sí? Y lo podemos entender desde distintas vertientes, pero que obviamente repercute el rol de la Iglesia. La política como ciencia social para el gobierno de la polis, según lo que nos evidenciaba Aristóteles, Platón también. La política orientada a la ideología, izquierda, derecha, religión. También tenemos que entender que cuando estamos hablando de ideología, no solo estamos hablando de posturas, también estamos hablando de posturas doctrinales, de religión. La política como una actividad social para llegar al poder en diferentes esferas, y esto es algo que a veces no lo visibilizamos. Cuando hablamos de política, que siempre creemos que tiene que ver con el poder, con el gobierno un poquito de la ciudad, de la polis, pero realmente también tiene que ver con ese poder que se ejerce, con esa actividad social para llegar a puestos de autoridad en asociaciones, en gremios, perdón, con el ejemplo, ¿sí? Cuerpos pastorales que se manejan de manera política para poder estar encarnados en el poder, iglesias donde se manejan a veces cuerpos directivos de forma, por decirlo de alguna manera, como propietarios de las iglesias. ¿Sí? Entonces aquí deberíamos entender qué entendemos por una acción política. Entonces la política también se va dentro de estas esferas pequeñas, ¿no? La política como hegemonía, si lo queremos entender ya desde una dimensión específicamente partidista, para que podamos revisar a Gramsci, ¿sí? Cuando él habla de la hegemonía y las lógicas de poder llegar al poder para justamente establecer esta lucha de posiciones, y eso sería algo para hablar en otro momento, que establece Gramsci. Y la política, como nosotros lo entendemos, como relaciones. Simplemente tenemos buenas relaciones como una política, y etcétera. Entonces, es muy difícil que nosotros como evangélicos entendamos la política porque ya de por sí es un término muy polisémico, pero sí deberíamos entenderlo como una dinámica de poder, organizar lo social. Y cuando estamos hablando de poder organizar lo social, tiene que ver con todas las esferas de mi iglesia, las esferas de mi barrio, las esferas de mi condominio, las esferas de mi conjunto. Entonces la política, sin duda alguna, tiene que ver con todo, ¿no? Ahora, vamos a un segundo momento, y perdón si les choca la imagen, pero a mí o les disgusta que la use porque están a favor, pero a mí esencialmente, me disgusta esencialmente la imagen, ¿no? La participación política de los evangélicos. En un anterior foro que se hizo de la confraternidad, cuando estaba hablando Tomás Gutiérrez, la semana anterior, si no me acuerdo mal, y así él decía que tal vez el tema que tenemos, el problema es de la representatividad, ¿sí? ¿Quién nos está representando? Y no estamos hablando solo en el ejercicio de qué organización nos representa, sino quién nos llega a representar en el ámbito de lo político. Dentro de lo político, para nosotros los evangélicos, para los cristianos o los protestantes, creo que debemos entender que es algo bien complejo. Primero por la heterogeneidad de denominaciones que somos, ¿sí? De algunos de trascendencia histórica, otros básicamente con diferencias o apegos doctrinales, y también incluso con posturas políticas que defienden una u otra dinámica, ¿no? Aquí probablemente haya hermanos que muy respetuosamente estén de acuerdo con lo que hace el caballero ahí presente, que desalojó unas varias calles de manera violenta para poder tomarse la foto con la Biblia. Entonces, debemos entender también la importancia tal vez de comprender qué es esta participación dentro de la política, los partidos políticos. Y es interesante, las palabras ya nos dicen mucho, ¿no? ¿Qué es un partido? Pues un partido parte, ¿sí? Y nosotros generalmente en los evangélicos hemos tenido partidos que parten a la iglesia, ¿sí? Es decir, ¿por qué? Porque producen los partidos, es una razón de ser los partidos, producen un fraccionamiento en una sociedad, ¿sí? Puede ser ideológico, puede ser de posturas, pero esto tenemos que analizarlo bastante dentro de los evangélicos porque a veces algunos partidos, lamentablemente evangélicos, abiertamente en algunos países, específicamente más es el caso de Brasil, que es más notorio, han partido la sociedad con sus posturas, ¿no? Un poquito para visibilizar lo que se encuentra ahí. Los partidos políticos existen con una función de llegar al poder. No es que esté mal que los evangélicos o los cristianos quieran trabajar en esferas de poder, pero debemos entender esta idea del partido político, ¿sí? Porque el partido está para cambiarlo a manera de la realidad, la sociedad, a través de un proceso revolucionario, sea para ejercer el control, la autoridad, gobernar el Estado, como habíamos mencionado. El partido, como ya dice una palabra, es parte de una parcela de la sociedad, no de toda la sociedad. Entonces, a veces tenemos partidos políticos que, hablando incluso del mundo evangélico, un partido político evangélico es parte del mundo evangélico.
pero no representa a todo el mundo evangélico. Entonces ahí deberíamos nosotros tener cuidado cuando se asume la representación de todos. No estoy diciendo que sea malo, ojo, la existencia de partidos políticos evangélicos, pero sí deberíamos entender un poquito las dinámicas de cómo construirlos. Cada partido tiene tras de sí intereses de grupos, ¿no? Y esto también hay que visibilizar. Los partidos se unen, se hacen en función de intereses de grupos, de clases, elaboran el proyecto para la sociedad. Si llegan al poder, que es la idea importante cuando se trabaja un partido político, llegar al poder, van a dirigir las políticas públicas conforme a su programa. Este también es un tema importante dentro de los evangélicos. Cómo los evangélicos, cuando quieren llegar al poder, quieren establecer políticas públicas sin visibilizar al resto de la sociedad que no comulgan con nuestras creencias e imponerlas, ¿no? Entonces, tal vez aquí un reto simplemente para conversarlo después si hay un conversatorio. El reto es crear partidos políticos que no partan o fraccionen a quienes dicen representar. Es decir, si vamos a crear un partido político, deberían establecerse los puntos comunes para que la sociedad, para que las personas que nos autodefinimos como creyentes, como evangélicos, nos sentamos representados por ese partido, lo cual es bastante difícil porque generalmente estos partidos cuando se generan en el mundo evangélico tienden a lo que es el conservadurismo, ¿no? Pero ese es otro tema y no necesariamente todos nos sentimos representados por los conservadores y de igual manera, ¿qué es lo que entendemos por la palabra conservadores? ¿Sí? Porque igualmente para hablar de un término habría primero que definirlo y aquí tal vez existe mucha esquema. Yo creo que es importante dentro de la participación política para los evangélicos, para nosotros, que empecemos a ser más abiertos en cuanto a las ciencias sociales. Ver las ciencias sociales como subsidiarias para nuestra participación política. Debemos ser conocedores de qué implica la participación política de los creyentes para realmente poder asumirlo. Yo pienso, por ejemplo, en todos los escritos del señor Max Weber, ¿sí? Y me gusta que específicamente hablando de política, la política como vocación. Él dice, quien hace política busca el poder bien como medio al servicio de otros o bien por sí mismo para disfrutar del prestigio que le confiere. Y ahí él es una discusión. Lamentablemente, incluso sean evangélicos o no, parece que se utiliza este ámbito de la participación política por funciones de prestigio, ¿sí? El ser candidato, aunque no gane, y esa es una de las razones porque a veces tenemos tantos candidatos que a veces no tienen ni posibilidades de tener un porcentaje real, tiene el prestigio, entre comillas, de haber sido candidato a un puesto que no ganó. ¿Sí? O estar varias veces presentándose en estas lógicas de participación política como prestigio. En el último modo de poder político fue ejercido históricamente en nuestras élites, y aquí un poquito creo que esto va a hablar un poquito más Alejandro, a fin de beneficiarse de él, olvidando el sujeto de todo poder. El sujeto de todo poder obviamente es el pueblo, y eso lo podemos ver con lo que dice Gramsci, con lo que dice Weber, con lo que dicen Tillich, ¿sí? Otros autores en ciencias políticas también, ¿no? No las élites solo reproducen esta conducta al llegar al poder. Cuando las no élites, es decir, cuando los pobres también llegan al poder, lo único que hacen es reproducir los actos de las élites, lo cual de alguna manera nos lleva a este círculo vicioso de corrupción y de no valorar los valores. El discurso de cómo todos lo hacen. Entonces ahí debemos repensar específicamente nuestra participación política como evangélicos. Hacer política no para tener más, en esos 3 puntos, no para tener más dinero, más propiedades, más casas, como es lo que lamentablemente hemos visto, sino para que los que no tienen nada, esa sería la razón de hacer política, tengan justicia, equidad, oportunidad, etcétera, ¿no? Hacer política para servir y atender a los sectores de la sociedad históricamente excluidos. Si nosotros tenemos estas 2 conceptualizaciones como evangélicos, creo que tenemos el pleno derecho de la participación política, ¿sí? Es decir, cambiar la realidad desde una dimensión social, ética, si se quiere, ¿no? Y aquí voy a entrar un poquito tal vez al conflicto cuando entremos al conversatorio. ¿Cuál es el conflicto que nosotros los evangélicos tendríamos al participar en política? La definición de la realpolitik. No sé si ustedes han escuchado esta definición de la realpolitik, ¿sí? Es decir, tal vez un creyente quiere entrar en el mundo de lo político y se encuentra que este es un mundo partidista, sectario, corrupto, donde se ve obligado a hacer cosas con las que no comparte, donde se hacen pretensiones de argollas, lo que sea. Esta definición de la realpolitik está asociada a menudo con lo que escribe Maquiavelo, el príncipe, imagino que algunos lo habrán leído, o lo que hizo el canciller Bismarck, ¿no? O sea, nosotros lo ubicamos como esta unificación de Alemania, pero también con sus estratagemas en las que trabajó. Entonces, este realpolitik se le entiende como una estrategia marcada por la astucia, por la falta de escrúpulos que se impone ante todo criterio ético. Es decir, con tal de yo estar en el poder, para permanecer en el poder, para yo gobernar, hago lo que sea necesario. Eso nos explicaría los camisetazos que hemos visto en nuestra asamblea, por decirlo de alguna manera, las traiciones
que son al orden del día. Ayer te conocí, ahora ya no te conozco porque ya no me apoyas. Y la famosa ideología like, con mucho respeto, por ejemplo, tenemos un gobernante que fue elegido por una postura ideológica y que actualmente lo tenemos en una ideología totalmente distinta, ¿no? Una ideología like, yo me identifico con una ideología para estar en el poder, pero en el poder realmente me muestro, ¿sí? Me muestro realmente cuál soy. Entonces, esto es importante, cómo hacer que un creyente participe en política y no caer en la realpolitik. Creo que es algo bastante complejo. Para meterme un poquito a lo teológico, ¿sí? Y para terminar un poquito esbozar esto, voy a citar a Leonardo Boff, ¿sí? Él dice, la política es una dimensión de la fe concreta de la persona en la medida en que vive la fe sobre sus dos ruedas. Fe como culto y fe como ética. Por eso hablaba de qué entendemos nosotros como política y es interesante. Nosotros somos seres políticos y obviamente cuando estamos hablando de política, de relaciones con la sociedad, tenemos que evidenciar ética. Entonces, cuando Leonardo Bosch simplemente en este argumento está diciendo eso, fe como culto y fe como ética, como práctica de justicia y como espiritualidad. Nosotros somos seres políticos, tenemos el derecho de la participación en sociedad, pero debemos entender cómo podemos hacerlo. La fe incluye la política, es decir, un cristiano, por el hecho de serlo, debe comprometerse con la justicia y con el bienestar social, es decir, la participación política para buscar el poder, pero para cambiar las realidades de otros. También se debe, y aquí es interesante lo que dice Leonardo Bosch, también debe optar por programas y personas que se aproximen lo más posible a aquello que entendió debe ser el proyecto de Jesús, el proyecto de Dios en la tierra. ¿Cómo nosotros elegimos partidos políticos cuando vamos a votar? Pues el cristiano debería por lo menos ser una persona preparada en política y ver cómo las propuestas por las cuales votamos realmente son propuestas que de una u otra manera son éticas, son propuestas que se aproximan a lo que es la extensión del reino de Dios en cuanto a lo que estamos hablando de justicia, libertad, equidad y todo lo demás, ¿sí? Lo que nosotros podríamos repensar en estos valores del Mateo 5. Para estar en política hay que prepararse, eso también es algo interesante dentro del mundo evangélico. Generalmente se cree que se llega a política por el rating, ¿no? Ahí, sin decir nombres, ahí tenemos nuestros asambleístas que no tienen formación en ningún sentido y a veces simplemente tienen el patrocinio de un programa de televisión, sí, pero en el mundo evangélico no crean que ha sido muy diferente. El mundo evangélico ha sido el pastor que es más rankeado, el pastor que incluso ha tenido amigos con un partido político y lo lanzan como candidato. Entonces ahí tenemos básicamente que llegamos personas sin preparación al ejercicio de la política y nosotros deberíamos entender la importancia en la iglesia, en el mundo evangélico, de la importancia de prepararse en política y no ver solo el culto a la persona, porque generalmente estamos viendo personas que tengan un rating y que no tengan formación política para lanzarlos como candidatos a la política en representación nuestra. Ideas generales que podemos tomar tal vez en la parte de cierre, en este tiempo, creo que me excedí o estoy a tiempo. Ideas generales, corrupción política y sociedad. Si vamos a hablar de política y si vamos a hablar de... Tienes 2 minutos, Ronald. Ya, entonces sí he calculado, más o menos. Sí. Dale, amigo. Entonces, en estos 2 minutos, ideas generales para cerrar, en función del tema. Corrupción política y sociedad, vamos a seguir hablando un poquito más de corrupción y de esta trazabilidad histórica con Alejandro, pero quisiera que veamos cuál sería nuestra propuesta dentro del mundo evangélico, qué es lo que nosotros deberíamos pensar. Primero, la política evangélica en la sociedad. Lamentablemente se ha centrado en temas doctrinales y no de significancia o urgencia social. Mil disculpas. A veces ustedes tal vez está diciendo, es que lo que hemos hecho no ha sido significante. Yo me refiero que tal vez ciertas marchas, ciertas cosas que hemos hecho no están rascando donde pica. ¿Qué significa no rascar donde pica? No se está tratando los problemas urgentes de la sociedad, de pobreza, de desigualdad, de derechos, y estamos más bien preocupados en otras cosas que aparentemente es preocupación de un sector, de un partido, de un ala, pero no es una preocupación de la sociedad. No significa que debemos dejar de lado esas preocupaciones, pero deberíamos tal vez entender la priorización de qué significa participación política, porque yo cuando participo en política me preocupo por toda la sociedad y no solo por las pretensiones de mi partido o de mi ala. Políticos de poca trascendencia o reprensibles. Sí, esto ha sido un problema dentro del mundo evangélico. Si nosotros utilizamos el texto bíblico utiliza esta palabra, ¿no? Irreprensibles. Pero resulta que tal vez hemos tenido, entre comillas, representantes que han sido reprensibles porque tienen cola que cortar. Agencia evangélica en política, una sugerencia para poder trabajar. Sí, con lo que compartí un poquito con Pablo, hay que tener una agenda mínima en el mundo de la política. Necesidad de establecer puntos de referencia. Yo creo que los puntos de referencia son los valores del reino, no debemos olvidarnos qué es lo que nosotros tratamos de establecer si vamos a participar en política y cómo deberíamos hacerlo.
Ir hacia un pragmatismo social que evidencia una ética laica con valores del reino. Y esto es importante porque no vamos, si alguien va a hacer política para establecer los principios de la dominación, de la doctrina, olvidamos los esenciales principios de lo que es la reforma, ¿no? Tener esta ética laica con los valores del reino, respetando las creencias de los otros, respetando las dinámicas de los otros, respetando la sociedad, no significa que compartamos con ellos sus convicciones, pero sí significa que las respetamos. El derecho de que yo puedo estar en desacuerdo con lo que piense alguien, lo voy a defender con mi vida, que esa persona pueda pensar y decir lo que piensa, ¿sí? Partidos no sectarios relacionados Orlando, con el fundamentalismo. se te acabó el tiempo, amigo. A ver si es que lo amplías en tus 10 minutos posteriores, ¿ok? Ya, perfecto. Sí, estas como ideas generales los puedo dejar para después. Muchas gracias. Muy gentil por tu exposición, muy clara. Alejandro, es tu tiempo, por favor. Si le desmutean, por favor. Bien, entonces yo voy a retomar un poco la trazabilidad histórica, como un poco también lo decía Ronald, y voy a compartir la pantalla y me voy a referir a otro caso, el caso del primer boom del petróleo en Ecuador en 1972. Ustedes pueden ver ahí una fotografía de un tanque de guerra que trae, ¿no es cierto?, el primer barril de petróleo que iba a salir por el puerto de Esmeraldas hacia el mundo. Se sabía que en Ecuador había petróleo desde 1930, digamos, en el oriente. En el 1940 ya se estaban haciendo exploraciones, llegó la Shell, no lograron extraer este petróleo por el costo, así que tuvieron que esperar casi 40 años para poder tener el oleoducto transecuatoriano y poder sacar este petróleo. Este petróleo prometía, ¿no es cierto?, un momento de desarrollo sin parangón, y entonces, para ejemplificar un poco lo que se prometía con esto, quisiera compartir con ustedes un pequeño video como un recurso pedagógico también. Entonces, si me dan un momentito, por favor. Vamos a ver solamente una parte del video, no lo vamos a ver todo, y después voy a destacar cuáles son los elementos que quiero que ustedes tengan en cuenta. 11:30 de la mañana en la tradicional plaza de Santo Domingo de Quito. Luego de cumplida la gran jornada histórica de Esmeralda, se hacía indispensable que nuestro oro negro sea conservado como una reliquia histórica en el templete del Colegio Militar Eloy Alfaro. Rodeado de un marco de sol y colorido, debidamente custodiado, el barril conteniendo el precioso líquido está transportado en medio de la alegría popular a través de las calles de nuestra ciudad. A lo largo del patriótico desfile, la ciudadanía da muestras de satisfacción y el desfile avanza, y con la gallarda presencia de hermosas muchachas, de genuinos trabajadores, de estudiantes, del pueblo civil y del pueblo armado, el barril del petróleo continúa hacia el templete de nuestro cerro. El pueblo de Quito, contagiado como el de Esmeralda, mancha sus manos y sus ropas con el oro negro, y caravanas de vehículos con igual entusiasmo forman parte de tan solemne cortejo. La 1:30 de la tarde en el Colegio Militar Eloy Alfaro. Un cuadro imponente raras veces presenciado. Hacen guardia de honor los cadetes con sus vistosos uniformes de gala. A un costado, la tribuna de honor presidida por el señor Ministro de Defensa Nacional y altos jefes militares, presidente de la Corte Suprema de Justicia, prefecto provincial de Pichincha, que emocionados aplauden el ingreso del barril portado por 4 cadetes. Bien, simplemente quería enseñarles como un pequeño abreboca toda este despliegue que se hizo con la llegada del primer barril de petróleo. En Esmeraldas, este es un video de la Cinemateca Nacional que está en YouTube, pero que también ustedes pueden conseguirlo en mejor calidad directamente en la Cinemateca Nacional. Bien, entonces,
Ustedes pueden ver ahí en Esmeraldas, no lo pasé en el video, pero en Esmeraldas, cuando el presidente Guillermo Rodríguez Lara abre el barril, la tubería de petróleo, la gente empieza a bañarse en petróleo. Se manchan las ropas, la cara, las manos, y en Quito hicieron lo mismo, porque se prometía que con el barril de petróleo iban a llegar unos años de bonanza económica sin parangón en el Ecuador, incluso más que el boom bananero o el boom cacaotero. Efectivamente fue así, pero ¿qué pasó con ese boom petrolero? Entonces, regreso a la presentación de PowerPoint. Y bien, este boom del petróleo estuvo acompañado de una crisis casi inmediata. Se generó la famosa deuda de la crisis o las bases de la década perdida. La subida del precio del petróleo, decidida por la OPEP en 1973, y las necesidades de los bancos internacionales de reciclar el excedente de fondos, hicieron que, conforme llegó la bonanza económica, lleguen los préstamos de afuera. Préstamos en un primer momento a un interés muy bajo. Se sabía que el Ecuador iba a tener una bonanza, entonces, como se pensaba que iba a tener recursos para pagar, y no solo el Ecuador, sino en general toda la región. América Latina empezó un proceso de endeudamiento muy agresivo. Sobraban los recursos, no solo de lo que producía cada uno de los países, sino también de los préstamos del extranjero. Como consecuencia de esto, para que ustedes tengan una idea, los ingresos petroleros del Ecuador pasaron de un 6.3 a un 36.6% en estos años. Es decir, el Producto Interno Bruto del Ecuador empezó a ser dependiente del petróleo y del financiamiento extranjero que vino a la par. Entonces, esta fe que tuvieron las personas de que el petróleo iba a sacar al Ecuador de la pobreza, pues simplemente se diluyó en menos de 10 años. Bajaron los precios del petróleo y conforme el Ecuador no tenía los suficientes recursos para pagar los préstamos del extranjero, subieron las tasas de interés. Lo interesante de este proceso, igual como en el primer caso que les había presentado, que les había hablado, tiene que ver con la vinculación entre los intereses particulares y el interés nacional, por así decirlo. En este momento de bonanza económica, tanto el sector público como el sector privado se endeudaron. Y el uso dado al crédito varió más que la magnitud del endeudamiento. Se habla, esto es del libro de Rosemary Thorpe, Pobreza y Exclusión, es un libro del Banco Interamericano de Desarrollo. Ella habla que toda la región empezó a tener problemas para pagar la deuda, no tenían las condiciones para el servicio de la deuda. ¿Qué significa el servicio de la deuda? Pues ir amortizando la deuda tanto en capital como en intereses. México declaró que no estaba en capacidad de pagar la deuda externa y esto significó el inicio de la década perdida para América Latina en 1982. ¿Qué es lo que pasó en el Ecuador con estos créditos? ¿No es cierto? En Ecuador el precio del petróleo cayó significativamente y después con el terremoto, obviamente, de 1987, pues ya las cosas fueron mucho más complejas. Pero quería hacer énfasis o una vinculación entre el boom petrolero y la famosa sucretización de la deuda. ¿Qué es la sucretización de la deuda? Como les había dicho en la lámina anterior, el sector privado también se endeudó y se endeudó en dólares, pero conforme los recursos empezaron a escasear, los gobiernos recurrieron a las famosas devaluaciones. Entonces, con las devaluaciones, el poder adquisitivo del sector privado que se había endeudado no era suficiente para pagar las deudas y fue presionado el gobierno. Hay documentos que el gobierno fue presionado para asumir la deuda privada. Es decir, una vez más, se universalizaron las pérdidas del sector privado que se endeudó y que no podía pagar. Entonces, ¿qué es lo que hizo el país con esto? ¿No es cierto? Hubo un endeudamiento por endeudamiento. El sector privado y el Estado también se endeudó en gastos suntuarios. Reposan recibos en el Banco Central del Ecuador, donde los bancos privados gastaron en préstamos internacionales para la compra de propiedades y departamentos en Miami, en Estados Unidos y en otros lugares de bonanza económica. Entonces, todos estos préstamos fueron asumidos también por el sector público, es decir, por el Estado, y finalmente este endeudamiento no fue un endeudamiento productivo y también terminó en compra de bienes. Entonces, para darles algunas cifras nada más,
el valor de la famosa securitización bordeó los 4.462 millones de dólares. Para que ustedes tengan una idea de qué significó esta operación, el déficit fiscal en el Ecuador antes de la pandemia era de 3.382 millones. Estamos hablando de casi 1.000 millones más que se invirtieron en la década del 80 para pagar una deuda del sector privado que se utilizó en la compra de departamentos. Una vez más, este sistema corrupto y corruptor estuvo muy vinculado a la legalidad. O sea, el gobierno de Osvaldo Hurtado no hizo nada que estuviera por fuera de la legalidad. Se firmaron los documentos, los acuerdos, la asamblea, en ese momento el Congreso, colaboró con toda la anuencia posible para que esto se lleve a cabo. Entonces, ustedes pueden ver ahí claramente cómo una vez más, algo que fue bastante lesivo y nefasto para los intereses de la ciudadanía ecuatoriana, tuvo un viso legal. Un punto bastante cercano también a la ley moratoria de 1914. Con esto se beneficiaron los bancos y las empresas privadas y el Ecuador se empezó a sumir en la pobreza. Como ustedes podrán recordar, son los años, la década del 80, donde se incrementan los cinturones de pobreza en las ciudades y pues todo ese boom petrolero, esos recursos se empezaron a diluir rápidamente. Alejandro, tienes 3 minutos. Perfecto. Bien, entonces yo quiero dejar las siguientes láminas para mi reflexión final. Solo quería presentarles así el estudio de caso y dándoles algunas cifras, ¿no es cierto? Para que tengan en cuenta que no son números que no se pudieron invertir en algo mucho más productivo. Imagínense, el déficit fiscal del Ecuador hubiese sido cubierto con eso con creces. Un déficit fiscal también que se ha ido incrementando por un mal manejo de la deuda en los últimos 15 años. Eso de mi parte por el momento. Gracias a Alejandro, a Ronald, dos exposiciones espectaculares, muy documentadas los dos. Queremos realmente dar paso a lo que es las preguntas de nuestro público. Debemos decirles que estamos conectados igualmente en Facebook Live con los seguidores a nivel de lo que es el país. Y queremos ahora escucharles a ustedes, hermanos. Ustedes tienen en la pantalla, cuando dice participantes, ustedes pueden con la mano electrónica subir su participación para que podamos nosotros apoyarles en lo que son las preguntas de ustedes. Pero algo que sí me impresiona es lo que realmente han dicho. Cuando hablamos de corrupción, hablamos de precisamente una pérdida de valores. Y algo que para los dos, la pregunta al final, que la hago yo mismo, ¿y la Iglesia Evangélica cómo puede aportar a que realmente esto, que definitivamente está dañando a la sociedad todos los días, pueda revertirse? Yo tengo mi particular posición respecto de que la única fórmula es a través de una educación en valores y principios éticos, que obviamente está en la palabra de Dios, pero ¿cómo la Iglesia Evangélica desde su visión, tanto tú, Alejandro, como tú, Ronald, ven consejos prácticos para que el liderazgo que nos escucha, los pastores que nos escuchan, pongan en valor en las iglesias evangélicas? En algún momento decían, la Iglesia Evangélica es la reserva moral del país. Muy bien, ¿cómo realmente hacer posible para que esa reserva moral se ponga en valor todos los días de nuestras vidas? Simplemente eso como para dejarles una pregunta que me surge para los dos. Por favor, el público, si nos ayudan en sala para ver quién está haciendo las preguntas, les agradeceríamos muchísimo. David Ortega, si me ayudas. No me pregunto. Pablito, actualmente no tenemos a nadie levantando la mano, no sé si se animan, no tenemos todavía preguntas y en Facebook tampoco tenemos preguntas. Si es que, hermanos, si es que no han puesto en la manito electrónica, aunque sea levantan así como yo estoy haciendo en este momento, porque me parece que, hermanos, hay muchísimas preguntas que realmente pueden despertar las dos exposiciones que han hecho nuestros hermanos Alejandro y Ronald. Si tienen la bondad de hacer las preguntas, por favor, tú les desmuteas cualquiera de los hermanos pastores y líderes que lo puedan hacer en este momento. Adrián Muñoz, tal vez tú quieres la palabra. Te doy el audio, Adrián.
Sí, sí, muchas gracias. Muy buenas noches. Gracias por la oportunidad. Mi nombre es Adrián Muñoz, pastor de la Iglesia Bautista Soberano Señor. Entonces, agradezco por la oportunidad. La pregunta sería para el pastor Ronald. En cuanto a la realpolitik, que trata de, con tal de estar en el poder, hago lo que sea, en ese contexto, los camisetazos y demás. En el contexto evangélico, yo he escuchado varias ponencias en cuanto a la situación de que es hora de que se levante la iglesia evangélica en el campo político, pero eso incluye seguir un modelo como el de Brasil, y el modelo de Brasil es que todos los evangélicos se unieron. Sin embargo, yo veo que hay un problema y esa es la misma pregunta. ¿Estaría bien en el contexto unirnos todos los evangélicos cuando entendemos que en el caso de que hay personas que creen que las personas del pare de sufrir son evangélicos y unirnos nosotros con personas que sabemos que no predican un evangelio, sino que predican un evangelio falso de la prosperidad, unirnos todos como representantes del campo evangélico para llegar al poder, para de alguna manera tratar de cambiar la sociedad, cuando de por sí, partiendo desde la pregunta del pastor Estuardo, la iglesia evangélica, o no se podría decir que también tiene situaciones de corrupción, no generaría ahí una real política en cuanto a hoy los partidos políticos cristianos o el que se quiera levantar asume ese tipo de cosas con personas que profesan falsa doctrina, unirnos con tal de llegar al poder, ¿eso no sería una real política? Esa sería mi intervención. Gracias. ¿Alguien más, por favor? Osvaldo. Sí, tenemos a Nancy que levantó la mano en este momento. Nancy, tienes la palabra. Y luego de Nancy también nos solicitó la palabra David Aguirre. Buenas tardes, ¿sí me escuchan? Muy bien. Sí, perfecto. Buenas tardes, pastores, hermanos. Gracias por la exposición histórica y sociológica de los dos participantes. Me hicieron acuerdo de un libro que yo estudié cuando estaba muy jovencita en el colegio y me dieron en sociología la ciencia de la sociedad. Cuando uno está joven, trabajan en cuanto al aspecto del cambio, ¿no? Porque uno quiere de joven cambiar todo realmente y eso es muy bueno tener en nuestras mentes. Pero el profesor, un buen sociólogo, un buen maestro que inculcó mucho en nosotros valores, era de una tendencia, no lo voy a decir por respeto a él y por respeto a las tendencias que cada uno pueda tener. Lo volví a encontrar después de varios años de egresada y le dije, licenciado, ¿cómo le va? Me dijo, muy bien, saliendo del manicomio. Él de verdad estuvo enfermo de haberse llenado de tantas cosas sociológicas y de haberse creado muchos ideales en su vida. Y me terminó diciendo, me enloqueció lo que es la sociología, me enloqueció querer cambiar el mundo yo solo, pero llegué a conocer a Cristo y lo mejor que pude es llegar a conocer a Cristo. Mi vida ha sido transformada y he podido ayudar a mi hogar y a la comunidad como realmente yo pensaba que podía hacerlo. ¿A qué me refiero esto de que la mente transformada por Cristo, el corazón transformado por Cristo, es el mejor valor que podemos nosotros inculcar dentro de las iglesias, nosotros como cristianos, y los valores que nosotros estemos presentando en nuestros trabajos? La pregunta es, ¿estamos nosotros como profesionales facturando? ¿Estamos siendo honestos realmente con la tributación? Desde ahí podemos partir en nuestros principios. Gracias, Pastor Ronald, por la intervención y esa sería mi inquietud, mi pregunta, ¿cómo ayudar al cristiano a que lleguen a estudiar más el asunto político, sociológico y que lleguen quizás a ser parte? Y nosotros hemos tenido en nuestra iglesia también hermanos que han participado en la política y que han llegado y han tenido unos valores increíbles y han sido de impacto. ¿Cómo sostenerles a todos estos hermanos con este talento, con esta vocación que el Señor ha puesto, cómo sostenerles como iglesia? No juzgarlos, porque a veces también hay en el liderazgo el celo cuando jóvenes y hermanos que están trabajando, están inculcando y están motivando, pero a veces el celo del líder frena, frustra, y eso no es bueno tampoco. ¿Cómo hacerlo dentro del liderazgo de nuestras comunidades evangélicas? Gracias por Nancy. permitirme participar. Muchísimas gracias, Nancy. Por favor, David, cuéntanos. Quiero hacer dos preguntas.
Y bueno, previo a ello, agradecerle a Alejandro y al otro hermano por las ponencias excelentes. Yo creo que eso hace falta en nuestro medio. No hablar dos tonterías, sino hablar con criterio, con profundidad. Y me siento bien honrado al estar entre ustedes y saber que estamos hablando a otro nivel. Va mi pregunta, la primera. ¿Será que la iglesia evangélica tiene temor de participar en la política por los pocos malos ejemplos o malos representantes que hemos tenido en varios años? Uno de ellos, y lo voy a decir con nombre y apellido, el pastor Zavala. El otro fue la pastora Melba. El otro fue un pastor bautista de Quito, etc. ¿Será que la iglesia evangélica tiene temor? Y lo segundo, ¿será que por nuestra inmadurez en esta área no hemos creado organizaciones, le llamamos paraeclesiásticas, para que la iglesia evangélica, entre comillas, no se manche las manos, crear organizaciones paraeclesiásticas que formen, que eduquen a los hermanos que tienen esa vocación de participar en política o que tienen ese anhelo o que tienen ese llamado? Estuve por Santa Elena hace algunos meses atrás y vi que en el centro de la ciudad había un local que decía Escuela de Política. Fui a averiguar porque dije por curiosidad, pero realmente no había nada. Y me creó esa situación de pensar en nuestro ambiente evangélico. ¿Es necesario o será necesario crear estas organizaciones donde se pueda enseñar abiertamente a qué es la política, qué es el campo administrativo, a qué situaciones de estrés, de presiones se somete una persona política que quiere hacer lo correcto? En el campo de la consejería, con eso termino, en el campo de la consejería me ha tocado escuchar a creyentes que han estado sirviendo en un puesto público, en un puesto público. Recuerdo hace algunos años, en el tiempo de Abdalá Bucaram, un hermano de X iglesia se me acercó y me dice: pastor, yo estoy en aduanas. Y los primeros días mi secretario se me llevó la plata, porque venían a coimarme y como yo era evangélico y muy manos limpias, yo decía que no, pero el secretario a sola, a espalda mía, cobraba el billete. Entonces él decidió, y por eso venía a hacerme la consulta, de que si debe aceptar ciertos regalos o ciertas bonificaciones fuera de su sueldo. Entonces, nuevamente digo, ¿la iglesia evangélica está con temores de ese tipo o estamos perdiendo tiempo en preparar gente para que haga un buen trabajo? Gracias. Gracias, David. Muchísimas gracias, David. Por favor, Lenin. Saludos cordiales, queridos consiervos. Mi nombre es Lenin García. Estoy sirviendo con el pastor Luis en la Iglesia República. Este tema es muy interesante, muy pragmático también. Escucharles a los dos exponentes a mí me dejó un vacío de más participación. Creo que los argumentos fueron muy buenos, pero creo que les faltó tiempo para poder proyectar y enfocar un poco más hacia donde ellos iban. Y bueno, las normas y las que se establecieron en el grupo es así, ¿no? Sin embargo, sí, muy agradecido con las exposiciones. Y me parecería que este tema tendría un capítulo 2, porque todavía es muy amplio hablar de este tema. La pregunta que hacía Pablito, y creo que es muy cierto que una reserva de la dignidad en la sociedad se podría enfocar en el pueblo evangélico. Sin embargo, estamos ante un monstruo bastante fuerte como es la corrupción, con serias intenciones de invadir en todos los estratos,
con todas las intenciones de invadir la iglesia misma, con sus filosofías socialistas, en algunos casos, pero proyectando hacia los proyectos de política como la famosa política del siglo XXI, ¿no? Yo he conversado con algunos amigos de Venezuela y los pongo como ejemplo nada más, siendo que en medio de un culto de alabanza y adoración de una iglesia grande en Venezuela, se vio interrumpido porque llegó el presidente Chávez con todo su séquito y tuvieron que interrumpir enseguida y darle el púlpito para que él presidiera. No sé qué les parece ese tipo de experiencia que tuvo que enfrentar el pastor en aquel momento. Sé que el expresidente, estuvo acercándose mucho a nuestros líderes políticos, a nuestros líderes cristianos, a nuestros pastores, presidentes, aquí en nuestra nación, y cuáles eran sus intenciones. Muchos cristianos participaron de los gobiernos anteriores, y hablemos de la década anterior y ahora mismo, en donde tuvieron que poner la renuncia por este mismo tema de la corrupción. Ofertas que les hacían por contratos para enriquecimiento ilícito y ellos tenían que ceder o renunciar. Tengo el testimonio de algunos cristianos que por presión del sistema tuvieron que poner la renuncia. No podían ser cómplices de la corrupción y eso sirvió para quedarse sin empleo. Gracias a Dios, la situación de ellos es buena, siguen trabajando por su profesión, etcétera. Sin embargo, sí debemos ver que este sistema de corrupción es bastante bien pensado, bastante grande, bastante amplio, bastante bien ambicioso, digámoslo así, y quiere llevarse por todo con el que se cruce adelante. La lucha que deberíamos emprender como iglesia cristiana es en un verdadero trabajo de discipulado que nos corresponde dar. Yo recuerdo en unas décadas anteriores cuando se le ofreció a un pastor muy conocido una candidatura o para que fuera candidato a la dignidad de la presidencia, hubieron algunos consiervos que le persuadieron para que no lo hiciera, honrando más al ministerio que al presidir el país. Y finalmente desistió. Pero existen y van a seguir existiendo esas tentaciones para que los pastores dejáramos de pastorear y nos dediquemos a la política. Yo hermano, creo que como termina tu participación, querido hermano, para que otros hermanos puedan seguir haciendo las preguntas con todo el respeto, hermano querido. Gracias, Pablito. Pensé que me ibas a decir los minutos que me faltaron. Ya, con esto termino. Ya, está bien. Nos corresponde a los pastores formar, discipular con mucho criterio a los miembros de la iglesia para que ellos puedan participar con total libertad y con manos limpias y con cualquier ideología política puedan participar en la política. Esa sería nuestra función, pero es un trabajo, queridos hermanos, muy complejo. Gracias, Pablito, gracias por escucharme, queridos consiervos. Gracias, hermano querido. ¿Alguien más que esté levantando la mano, Osvaldo? César, por favor, César Parra. Muy bien. César. Aló. Te oímos muy bien. Primero, los pensadores sociales que han expuesto a mí me gusta mucho. Realmente, qué bueno, Alejandro, escucharte a los tiempos. A Roda ya conozco su pensamiento bastante cercano. La verdad es que están recién iniciando en el diálogo, en mi opinión. Me gustó mucho los dos primeros casos que presentó Alejandro,
que no son los únicos, por si acaso, porque el fundador de la República, con una gran alianza a los pensadores franceses, intentó construir el Estado desde una lógica costeña, con una serie de alianzas muy interesantes también, por supuesto, clientelares y todo así, ¿no? Como fue Rocafuerte. O la alianza estratégica que el reformador del Estado, el gran liberal general Eloy Alfaro, tuvo que hacer una alianza estratégica, religiosa, para poder lograr sus acuerdos de reforma de Estado con los banqueros mismos, ¿no? Si bien es verdad el análisis de caso que Alejandro plantea sobre los bancos, la plutocracia, pues Eloy Alfaro fue uno de los plutócratas muy interesantísimos. Y es más, tal vez simulando, aunque no alzó la Biblia, pero sí alzó espada, pero sin embargo hay un Irigoyen atrás, en el cual le dio fortaleza desde lo religioso protestante, ¿no? Para poder desmontar el feudalismo católico. Así que hay mucho para trabajar ese clientelismo religioso también, que de alguna manera Ronald hace una crítica de lo religioso. Eloy Alfaro fue muy táctico religioso, por si acaso, aunque no necesariamente comulgó con la fe protestante, pero lo utilizó muy bien. Entonces, y aunque Ronald está planteando una lógica desde la sociología de la religión que me gusta sus iniciales acercamientos, porque todavía no está bien desarrollado su tema que tiene en el fondo, que está recién empezando en la realidad. Sin embargo, yo veo hay dos grandes, yo mismo estoy trabajando este elemento de, bueno, cómo la iglesia evangélica puede contribuir a la construcción de políticas públicas. Sin esa tara de dogmatismo que Ronald lo critica. Estoy de acuerdo con Ronald. Aunque yo mismo soy militante de los movimientos de pro familia, en el fondo estoy de acuerdo con Ronald, porque a veces esa lógica de conservadurismo nos obliga a perder el horizonte del diálogo abierto. Y en eso Ronald le doy un muy buen punto. Y gracias. La verdad es que es una crítica saludable para que los que estamos en la militancia de los movimientos pro familia, tenemos que escuchar lo diferente. Y si somos bautistas, en el caso mío, tenemos que siempre tolerar lo diferente como un principio de convivencia. No obstante, todavía me quedo en el aire. A ver, ¿cuál es el rol de la iglesia? Quisiera escucharles en el punto, porque vean, de política, de corrupción, todos los días está sacando un montón y montón la prensa, ¿no? Cualquier tema que la prensa vea, ya está ahí. Y hay temas de tierras, temas de tráficos, hay un montón de cosas que están sacando, sobre precios y todo. Hay un montón. Eso no tenemos que ser tan analistas para poder leer, solo hay que prender la televisión y ver. Pero, a ver, en una política pública del desarrollo de la economía, una política pública del desarrollo de lo social, tienes un minuto, César, tienes un minuto para redondear la pregunta, por favor. Desde la construcción de las políticas públicas, el diálogo entre el Estado y la sociedad, que la familia es la mejor replicadora de los roles. ¿Cómo la iglesia puede contribuir? Y termino diciendo, frecuentemente el Estado, la empresa y el tercer sector, que es lo social, o las gestores sociales, están dialogando y tratando de hacer equilibrio. ¿Cuál es el rol de la iglesia? Porque a veces la iglesia no se ve a sí misma como parte del Estado y no se ve a sí misma como parte de las organizaciones sociales de construcción de una ética social. ¿Cuál es la perspectiva de ustedes en términos del rol de la iglesia y no patrocinar partidos políticos? Porque la iglesia no tiene por qué hacerlo. Son los evangélicos los que se politizan, pero no la iglesia. La iglesia tiene otro rol, un rol ético, un rol discipular. Pero la iglesia no ampara, no define, no debe auspiciar partidos políticos. Ninguna iglesia, ni católica ni evangélica. Peor auspiciarlo, pero sí los evangélicos como ciudadanos. ¿Cuál es el rol de la iglesia en ese rol? Para evitar precisamente lo que estamos tratando de definir, evitar la corrupción. Gracias, César. Felipe Adolf también está pidiendo la palabra, por favor, Osvaldo. Claro, Pablito. Aparte de eso, también tenemos 3 personas más luego de él. No hay problema. Perfecto. Todavía tenemos tiempo, no hay problema. Muy bien. Felipe, ¿estás solo como Felipe tal vez? Tienes la palabra. Ahora sí.
Bueno, gracias a Ronald y a Alejandro. Parece que han sido unas exposiciones muy sustanciosas y creo que eso me alegra. Yo quiero puntualizar solamente unas cositas, pero muy puntual. Yo creo que el tema de los evangélicos en política, yo no hablaría de iglesia, pero sí me parece que no se ha hecho una transición de aquello que estaba prohibido, que la política pertenecía al mundo y que por supuesto no había que meterse en política. Creo que no se ha hecho una transición de ese conservadurismo no mundo, la política pertenecía al mundo, eso no se ha hecho una transición. Y yo les voy a dar un ejemplo de un predicador que decía que la televisión era el cajón del diablo. Y no pasó, creo que ni una década, que no hablaba de otra manera que por la televisión. Es decir, dejó de ser cajón del diablo para ser un medio para comunicar el evangelio según decía. Entonces, creo que esa transición no se ha hecho ni los líderes ni las iglesias. El otro tema es, y que Estuardo lo planteó como pregunta, si es que la corrupción solamente está extramuro de nuestras iglesias, y cada vez vemos más situaciones que ocurren en la iglesia evangélica, pero se dice, no, es un caso aislado. Pero me parece que cada vez los casos aislados se están reproduciendo así, pero con mucha frecuencia. Violaciones, asesinatos y una serie de cosas. Y entonces yo me pregunto, cuando se dice la reserva moral, oiga, me parece que tenemos que usarlo con mucho respeto, esa cuestión de la reserva moral. A mí me parece que las iglesias no van a cambiar hasta que nosotros los pastores nos reinventemos. ¿Sí? Los pastores tienen que reinventarse, porque me parece que, y Ronald lo mencionaba, creo que la ética está bastante ausente, pero sí la moral. Es decir, la moral está por encima de todo, pero la ética me parece que le pasa por encima. Entonces, esto me parece que es algo importante. Yo no, y termino con esto, a mí me parece un despropósito que candidata evangélico. Parece que hay que decir evangélico para que de alguna manera lo identifiquen, porque si no, pasa totalmente desapercibido. Y tampoco me parece que un candidato evangélico representa a los evangélicos. Hay evangélicos tan corruptos como cualquier otra persona. Así que muchas gracias, agradezco por las presentaciones otra vez, y me parece fueron dos magníficas exposiciones. Gracias, Felipe. Gracias, Felipe. Rocío Varela, por favor. Buenas tardes, ¿cómo están? Felicitando primero a los dos exponentes, aprendí un montón, cosas que yo solo vi el desfile del barrilito y no sabía que celebraban cuando yo tenía apenas 5 años. Y gracias por la información, me parece interesante, y felicitaciones a los que organizan estos encuentros, porque en realidad nos retroalimenta mucho, ¿no? Porque vemos muchos puntos de vista.
Y creo que yo continúo con lo que el hermano Felipe decía. Parece que a él solo le pongo punto y coma y digo, por ejemplo, yo soy una persona que tuve que venir a vivir acá, a enfrentar a un pastor evangélico que manipulaba a la congregación y le exigía a la congregación ciertas cantidades de dinero para sobornar a jueces y a fiscales. Yo tuve que vivirlo, a mí nadie me contó. Yo tuve que vivirlo porque el discípulo de cierto pastor era el más querido y solo esperaba el juez una llamada de la presidencia en una década que lamentablemente nuestro país ha perdido mucho porque fue el tiempo donde más valores se ha perdido y lo viví. A mí nadie me lo contó. Y tener que uno decir, no, es que yo sí soy cristiana, yo sí soy hija de Dios, porque lamentablemente ese título de pastor evangélico se ha deteriorado mucho por malos ejemplos. Y yo creo que la corrupción se ha metido a todo nivel y me uno a lo que decía mi hermana Nancy. O sea, nosotros tenemos que comenzar aún con lo pequeño, como siendo nosotros un ejemplo ante el SRI para que inclusive la iglesia sea un nivel de respuesta para el gobierno. Y mi pregunta es, qué chévere, qué lindo que hubiera planes y todo, que poner las manos por alguien que nos represente. Pero honestamente nos falta mucha carrera por avanzar. Entonces yo quisiera que los hermanos que expusieron me dieran respuesta cómo uno extirpar toda esa corrupción cuando hay gentes y hermanos que han venido y han dicho, le pidió que venda mi casa y el marido se opuso y él le dijo, tienes que escuchar la voz de Dios antes que la voz de tu esposo. A ese nivel estoy hablando y a mí no me lo contaron, yo lo viví. Gracias, mis hermanos. Gracias, Rocío. Muchísimas gracias, Rocío. Víctor. ¿Qué Víctor? Ahora sí. Víctor Rey. Ok. Gracias. No sé si se escucha bien, ¿sí? Sí. Bueno, gracias, quiero darle a la confraternidad por este hermoso tiempo. Realmente este tema es un tema que nos puede llevar mucho tiempo, pero agradezco que se haya podido en este tiempo compartir. Quizás recordar que los primeros evangélicos que llegaron a América Latina, ellos llegaron a esferas políticas y no eran ni el 1% los primeros evangélicos. Recuerdo el caso de Diego Thompson, por ejemplo, cómo se codió con todos los libertadores de América Latina promoviendo la Biblia. Entonces, la clave para de alguna manera influir de las iglesias evangélicas en la sociedad no está en los números, sino está en la estrategia. Y justamente eso es lo que más se necesita hoy. Y los evangélicos no somos no en la política, ya en América Latina ha entrado desde tiempo. ¿Recuerdan en Perú de los años 90 cómo los evangélicos apoyaron a Fujimori? En Centroamérica, en Guatemala, los evangélicos hemos participado en política, pero no lo hemos hecho muy bien, ese es el problema. Yo a partir de los años 70 veía, y yo animaba mucho, yo viviendo en un contexto de dictadura, siempre animé a que los evangélicos teníamos que meterlo en política porque la política es un campo de misión. Pero pasado el tiempo yo no soy tan, no animo tanto a la gente a meterse en política porque ya la experiencia nos ha mostrado que igual nos corrompemos, igual tenemos muchos problemas. Lo segundo, hay libertad de crear partidos políticos evangélicos, pero yo no estoy de acuerdo. Pienso que lo mejor es que los que tienen vocación política lo hagan a través de los partidos políticos o los movimientos que creen ellos mismos, que justamente es lo que se necesita, porque la crisis que estamos viviendo es justamente una crisis de instituciones donde hoy día los partidos políticos son necesarios, pero están tan débiles que no puede. Mire, imagínense, en América Latina hoy día no existe oposición. Con la crisis que estamos y la corrupción que hay en todos los presidentes,
en un tiempo normal la oposición habría echado abajo a esos presidentes, pero están tan mal la oposición que no los pueden echar. Es increíble la situación que vivimos. Bueno, y por último, quería decir que una tarea que la Iglesia tiene para luchar en este tiempo de la democracia, en este tiempo, por ejemplo, nuestra institución y nuestra Iglesia deben democratizarse. Si nosotros pedimos que la democracia funcione, nuestra Iglesia también tiene que ser democrática. Es decir, lo que nosotros queremos para la sociedad tenemos que modelarlo nosotros en nuestras propias iglesias. Pero lamentablemente el caudillismo, la visión jerárquica del poder hace que justamente no sea una alternativa que modelemos para que la gente vea. Tienes 1 minuto para redondear tu pregunta, Víctor. Y lo último, que bueno que me acuerda, yo creo que una de las personas que debió haber estado en este panel, bueno, pues ya como vamos a hacer otro, yo creo, por el tema, justamente serías tú, Pablo Ponce. Tú tienes experiencia, perdona que te lo diga de frente, tú tienes experiencia en la política y has sido un evangélico que nos ha representado. Sería lindo escucharte tu testimonio, porque realmente tú has luchado con todos estos vaivenes del poder, de las tentaciones que... René Padilla decía que el poder es justamente la política donde el diablo está en su mayor fuerza. Entonces, ¿cómo no podrías explicarnos cómo y contarnos cómo te fue en ese tiempo? Y yo creo que como tú eres político vas a volver y esta experiencia te sirve. Gracias, amigo. Gracias, Víctor. ¿Quién más? Gracias, Víctor. Sí, cerramos con Robert Díaz. Buenas tardes, amados hermanos y hermanas. Me siento muy contento de participar en esta conferencia. Yo soy de Guayaquil, estoy asistiendo, varias décadas ya en el Centro Cristiano de Guayaquil y en algún momento pretendimos aquí en Guayaquil con algunos pastores y líderes cristianos formar una agrupación política cristiana, un grave error. No se pudo. Los hermanos, bueno, no voy a mencionar nombres por ética, pero muchos de ellos lo que querían era insertarse y recibir el apoyo de cualquier agrupación política, de izquierda, de derecha, de centro, no importaba la ideología, para tener algún puesto, para tener alguna ubicación y hacer carrera política, entre comillas. Y eso no es lo que nosotros como cristianos debemos desear. Si vamos a participar en política, debemos primeramente estar bien preparados, conocer de ciencia política, de economía, de planificación, de servicio. Y además de poner nuestras ambiciones personales, porque la política es una acción de servicio. Y yo creo que este momento que atraviesa el país es muy grave. Nosotros los cristianos no podemos mirar a un lado. Estamos viviendo una situación gravísima en que desde las esferas del poder, del gobierno, grupos de poder económico se quieren feriar las empresas públicas, los recursos no renovables, destruir los derechos de los trabajadores, desinstitucionalizar el Estado. Y los cristianos no decimos nada, casi no se oye nada. Desde la Iglesia Católica se pronuncia, ahora ha silenciado, no sé. Pero siempre están ellos haciendo vocería y nosotros no decimos nada. Si no actuamos ahora, amados hermanos, hablamos ya no como cristianos, sino como ecuatorianos. Si no decimos nada ahora, si no actuamos, luego será muy tarde. Luego solamente tendremos que recoger los despojos de lo que es el Ecuador y lamentarnos y llorar. Entonces yo sí creo que los cristianos debemos, de una manera sana, como ya dijo un hermano, poniendo por encima primero los valores del reino, involucrarnos en la vida pública como un ejercicio cívico, patriótico, para hacer luz en medio de las tinieblas. Como yo ya también dijo el hermano que me antecedió la palabra, formar grupos evangélicos es una experiencia muy negativa en América Latina y en el Ecuador no ha sido posible y no creo que es conveniente. Debemos nosotros insertarnos en aquellos movimientos políticos existentes o crear nuevos, teniendo como mira la defensa de los pobres, de la justicia, que es la lucha contra la corrupción, la defensa de la naturaleza, la protección a los más débiles. Allí está nuestro papel, porque así estamos haciendo lo que Jesucristo nos mandó a hacer, ¿verdad? Entonces, pero tenemos un grave problema, que las iglesias
que tienen temor. "Ay, la política es del diablo, Satanás, y nosotros queremos mantenernos puros". La pregunta para los hermanos panelistas, que han sido muy buenos y los felicito, es cómo hacer que los cristianos dejemos de tener temor a la participación en la vida pública, pero además cómo prepararnos por ello, de poner las posiciones personales y pensar en el bien de la sociedad. Eso, amados hermanos. Gracias, hermano. Muy pertinentes sus preguntas. Tenemos la posibilidad nos vamos a alargar un poquito porque así me han puesto por interno, podemos ir, realmente es tan interesante este tema, tan apasionante, que podemos irnos hasta las 7:30. Por favor, que hayan 2 preguntas adicionales, Osvaldo. Listo, David. muchísimas gracias, me parece muy bien debido a las cortes que tuvimos. Muchas gracias. Tenemos a Reverendo Nahum Kawa Patrón. Actívele nuevamente el micrófono, por favor, pastor. Ok, gracias. Me parece interesante los panelistas, los que nos han dado esta actividad. Muy bien, pero yo sí creo y quiero dejar una pregunta y tal vez comunicar algo. Considero como pastor, recuerde, como persona, como pastor, la iglesia tiene su rol ya definido. Sí considero que hayan hermanos, llámense hijos de Dios, creyentes, con vocación para intervenir en la política. Estoy muy de acuerdo en eso. Que nosotros como iglesia, ya ahí el término iglesia, orientemos, aconsejemos a aquellos hermanos con vocación para participar en la política esté correcto. Tal vez un ejemplo, como pastor me han invitado a mí en otras ocasiones a participar como candidato y yo he respondido, hermano, bajarme de aquí es desvalorarme. Puedo ser su consejero en el momento que esté allí, en cualquier momento, pero no participar. Mi pregunta entonces frente a esas 2 inquietudes voy, que si nuestros panelistas que están orientándonos, ayudándonos, nos den pauta para cómo orientar como iglesia, como pastor, a aquellos hermanos, hijos de Dios, para que puedan intervenir con un partido político o se integren y poder orientarlos con vocaciones, capacidades para que puedan ser parte de este campo que lo necesitamos, ¿verdad? Que lo necesitamos con una situación de valores a intervenir allí. Gracias. Gracias, Pastor Nahum. Tenemos un par de preguntas en el chat. Pablo Morales. Pablo también. Hasta que Pablito, ahí, Pablo, dale. Un gusto, Dale, ¿cómo están? Qué bueno poder estar aquí con ustedes en esta reflexión. Lastimosamente no ha habido mucha presencia el día de hoy y pues también eso ya nos da una referencia de qué tanta importancia o qué tanta relevancia le ven los pastores y líderes de la iglesia al tema político. Es un tema que es urgente, es un tema necesario, pero que muchas veces no es visto con la relevancia del caso. Ahora voy directo un poco a la pregunta, ¿no? Justo en estos días he estado leyendo un libro de Moltmann, el Dios crucificado, y en este libro él habla un poco sobre este tema. Él habla de las 2 grandes problemáticas que tiene el creyente, el evangélico, la iglesia como tal, porque por un lado está el tema de la identidad y por otro lado está el tema de la relevancia. Si hablamos del tema de la identidad, dice que corremos el riesgo como iglesia de encerrarnos en nuestras 4 paredes doctrinales y sentirnos felices porque nosotros somos el resto escogido, el pueblo amado, el pueblo único de Dios. Y ahí estamos felices. Ese es el un extremo. Y en el otro extremo, de tratar de ser relevantes, de meternos y de comprometernos de lleno en lo que es las cuestiones políticas y las problemáticas sociales que nosotros estamos viendo, vemos cómo muchas personas de las iglesias comienzan a salir, a migrar hacia los partidos políticos o hacia las organizaciones sociales
para poder hacer lo que parece que la iglesia no puede hacer. Y entonces ahí se presenta esta especie de disyuntiva, esta tensión entre los dos ámbitos. ¿Cómo lograr que la iglesia pueda mantener su identidad sin llegar a los extremos del sectarismo, pero por el otro lado lograr también una presencia manifiesta en la sociedad, pero sin terminar diluyéndose en simplemente una especie de partido político semi-evangélico o algo por el estilo? ¿Cómo lograr mantener esa tensión entre estas dos cosas sin desviarnos a uno u otro lado? Eso sería una inquietud que quisiera plantearles, si es que pueden compartir con nosotros. Gracias. Gracias, Pablo. Ok, Pablito, si me permites, voy a leer las preguntas que para terminar nos han realizado. Sí, por favor. Ok, Félix Martín está preguntando, para Rona la pregunta, ¿la iglesia evangélica está politizada? Mayra Soria también nos dice, para Ronald, igual hay una pregunta, si el sistema es el corrupto y corruptor, los partidos políticos evangélicos lamentablemente no han sido los mejores ejemplos que esperaba o qué esperanza hay cuando los cuadros, ya sean de evangélicos o seculares, no han formado liderazgos nuevos y capacitados. Una tercera pregunta de Nancy dice, los cristianos son gente preparada e ilustrada. Los laicos tienen temor a que alcemos las voces porque hemos sido protagonistas en la historia, sujetos de cambio. Ejemplo de Martín Lutero y Martin Luther King. La pregunta dice, ¿prefieren ser llamados liberales o conservadores? Pues las ideologías actuales nos dicen que debemos ser tolerantes con todo y ha traído un caos moral, introduciendo la ideología de género, tratando de confrontarnos a los hombres con las mujeres. ¿Ese es un pensamiento cristiano? Jesús es el ejemplo político. Amó a los judíos y no judíos. No hubo diferencia en el trato a la mujer con el varón. ¿Deberíamos tomarlo como un modelo político? Y desde el Facebook, Jenny Lu Chávez decía, ¿cómo pueden ser candidato una persona cristiana o representante de una iglesia cristiana ser candidato si el código de la democracia no permite? Ahora sí, si tal vez damos paso ya a los exponentes, Alejandro o Ronald. Correcto. En el mismo orden, Alejandro y luego Ronald. Es tu tiempo, Alejandro, por favor. Ahí actívale tu micrófono, amigo. Listo. Gracias. Bien, el hecho es que, claro, no hay muchas preguntas referidas al tema histórico, pero sí tengo algunas cosas que decir respecto a, voy a tratar de generalizar, englobar todo lo que se ha dicho, ¿no? Y tratar de aportar de alguna manera. Yo creo que es muy importante tener en cuenta que la corrupción tiene que ver con un sistema corrupto. Efectivamente hay un sistema corrupto que tiene incluso herencia colonial, ¿no es cierto? Yo quería leerles algo, ¿no es cierto? En el mundo hispánico de la temprana modernidad, estamos hablando de la colonia, la corrupción era un conjunto de prácticas o actos por los que un oficio o institución de gobierno, justicia y hacienda se utilizaba para el beneficio particular, perjudicando el bien común. Con eso simplemente quiero cerrar también mi exposición. Utilizar lo público o lo político en este caso. Yo no quiero que se confunda la participación partidista, la participación electoral con lo que significa la participación política de la iglesia, porque la iglesia es un actor público. Se maneja con público, se maneja también muchas veces en el espacio público, aires libres, evangelismo, etcétera. Eso no significa que sea partidista, pero la iglesia tiene que tener una postura política, tiene que tener una postura sobre lo público. Entonces, evidentemente la iglesia participa en los temas que le son más sensibles y en los temas que no le son tan sensibles, pues le hace el quite. Pero estamos enfrentando un momento de corrupción donde la iglesia debería repensar su rol y cada uno de nosotros debe repensar su rol. Yo en esto sí coincido absolutamente con Pablo. Es necesario una educación liberadora, diferente, distinta. Tiene que haber preparación política. No me refiero partidista, por favor, insisto. No es que estoy hablando aquí de izquierda o de derecha. Simplemente estoy hablando de que hay que tener elementos para analizar, para entender. Yo les he expuesto que el sistema político en América Latina y en el mundo en general funciona así. Llegar a un cargo público para beneficio particular. Se dice, de acuerdo al Observatorio de Corrupción, que 1.5 a 1.2 billones de dólares son correspondientes a los sobornos en el mundo. Eso significa que es más del PIB del Ecuador.
Entonces, el sistema político funciona así, pero si nosotros no tenemos ese discernimiento para entenderlo, lo que yo digo es que necesitamos generar pensamiento crítico. No es criticar por criticar, sino simplemente es analizar con profundidad las cosas. Ya lo decía Karl Barth, ¿no es cierto? El periódico en una mano y la Biblia en la otra. Es necesario que los pastores conozcan y que no se asusten cuando se habla de socialismo, por ejemplo, o de socialismo del siglo XXI. Estoy poniendo términos que salieron. No me refiero a que son el cuco, sí o no lo son, no estoy defendiendo nada. Simplemente digo que el pastor tiene que tener los elementos para poder analizar cuáles son las propuestas y cómo está funcionando el gobierno también. Entonces, en los dos casos que yo les he dicho, hay una vinculación entre lo político y lo privado. Y muchas veces dentro de la iglesia no se revela. Me refiero a los procesos de análisis que tiene que hacer cada cristiano. No me refiero a predicar o enseñar lo que es el discipulado como tal, sino me refiero a que somos actores políticos y estamos inmersos en esta situación. Entonces, efectivamente, hay que incentivar un pensamiento que abarque todas las esferas de la vida y no solamente quedarnos en los lugares donde nos sentimos más cómodos. A mí me parece fundamental esto del pensamiento crítico, una educación liberadora y repensar también algunos otros casos. O sea, ¿qué pasó con la familia Wesley en plena revolución industrial? O sea, la iglesia wesleyana transformó el sistema penitenciario de una sociedad decadente. Entonces, ahí este tipo de cosas son las que hay que repensar. Entonces, hay muchos puntos de diálogo con lo que ha dicho Ronald también, efectivamente, y también coincido con lo que han dicho algunos de las personas que nos han preguntado, que efectivamente son reflexiones iniciales, que hay mucho por decir, que necesitamos más tiempo incluso para poder develarlo. No estamos hablando solamente de la participación electoral de la iglesia, sino que estamos hablando de capacitación política dentro de la iglesia para poder discernir los tiempos. A veces el dogma no es suficiente. Muy pocas veces el dogma es suficiente. Gracias, Alejandro. Solo un pedido para todos los hermanos. Si tienen la bondad de poder a través del chat ponernos su correo electrónico y dirección, nos parece interesante para poder seguirles invitando a los distintos foros hacia el futuro y poder también darles la información de distintos espacios. Por favor, es tu tiempo, Ronald. Gracias. No sé si me ayudan para colocar, creo que lo puedo hacer hablando desde la última diapositiva, varias de las cosas que comentaron, para poder compartir pantalla de nuevo. ¿Me permiten hacerlo? Ahí está. Sí, listo. Ronald, estás listo. Gracias, chévere. Bueno, sí, yo había corrido un poquito para poder avanzar en lo que era el cuánto unas conclusiones, ahorita voy a tratar de hacer en función de las pertinentes apreciaciones de cada uno de los hermanos aquí presentes, no de todas, anoté la mayoría, lo cierto es que algunas eran preguntas, o algunos otros eran comentarios, y eso creo que también hay que diferenciarlo. Vamos un poquito con algunas de las ideas generales que creo que comparto. Yo creo que incluso una clase de diplomado de 6 meses es una introducción, es inicial, así que no entiendo un poquito qué significa esto de inicial, peor una dinámica de 20 minutos o la jornada que hemos tenido cada uno de nosotros. Obviamente es inicial, porque desde ahí se parte, hay que partir de los fundamentos y vamos a hablar más dentro del mundo evangélico para entrar a cosas y autores que muy probablemente tal vez no hayamos tenido un acercamiento. Entonces, evidentemente, sí, es inicial. Ideas generales, vamos a pensar un poquito dentro de la lógica de la corrupción. Yo estaba partiendo de esto y creo que me va a ayudar bastante algunas de las intervenciones. La política evangélica en la sociedad. Yo creo que sí, como el dogma a veces no es suficiente, decía Alejandro, totalmente de acuerdo. Si vamos a participar en política, hay temas que realmente no tiene que ver una dinámica de doctrina o de denominación o de iglesia. Yo creo en cuanto a esta preocupación que tenía muy válida, no estoy hablando de partidos políticos tampoco, pero estoy hablando de que nosotros diferenciemos la participación política de la participación partidista. Nosotros como iglesia, evidentemente, involucrados en lo social, tenemos participación política en todo ámbito y en todo ambiente. Y yo les decía el ejemplo de los políticos de poca trascendencia y también por sus postulados. Y lamentablemente aquí, y decir con algunas cosas, lamentablemente los creyentes, algunos partidos políticos y algunos movimientos evangélicos son autorreferenciados. ¿A qué me refiero que son autorreferenciados? Cuando tienen alguna postura, asumen que es la postura de todos los evangélicos, ¿sí? Y eso no es cierto.
¿sí? Entonces, primero debemos entender que existe una heterogeneidad en el mundo evangélico de posturas, de denominaciones, de frentes. Entonces, ahí deberíamos entender justamente estas posturas autorreferenciadas y lamentablemente muchos de estos movimientos caen en el maniqueísmo. Si no estás conmigo, estás contra mí. Muchos de estos movimientos, de los cuales algunos se mencionó, es que si no estás a favor mío, entonces estás a favor de la muerte. Y no es así. Entonces debemos pensar más bien que no deberíamos estar partiendo la sociedad con estas posturas, porque aunque son movimientos, actúan como partidos, porque parten a la sociedad, parten a la iglesia evangélica al asumir posturas que no son de todos. Y eso creo que hay que ponerlo muy, muy en claro. Yo les decía la necesidad, y lo he en algunas participaciones de la Comunidad Evangélica Ecuatoriana, no es que estamos llamados a construir un partido político. Yo creo que sí estamos llamados a ser una agencia política. ¿Una agencia en qué sentido? Personas que manifestemos nuestra inclinación política, que movamos la agencia agenda, es decir, que tengamos los valores del reino y deberíamos movernos en función de establecer esos puntos de referencia. Los puntos de referencia siguen siendo los valores del reino, la justicia, la paz, la alegría, la libertad, en los cuales nosotros deberíamos promover cualquier actividad política, sea de la ideología que uno pueda tener, ¿no? Ir hacia un pragmatismo social. La sociedad necesita respuestas y la iglesia, diferenciemos qué es lo partidista y qué es la iglesia. La iglesia tiene su función. Totalmente de acuerdo, una de las charlas que ahí se enunciaba de un pastor que tiene su postura y la respeto, de que nosotros no deberíamos meternos en política. En el sentido práctico de hacer política partidista, no, pero sí en el sentido de una política laica. Nosotros tenemos que trabajar para enseñar los valores del reino y cómo los valores del reino puedan germinar, o lo que yo tenía ahí abajo, contagiar a la sociedad. Partidos no sectarios. Lamentablemente el mundo evangélico parte primero el movimiento, generalmente una estrategia para consolidar un partido político y que se ve ciertas intencionalidades en eso. Primero se genera el movimiento dura muchísimo tiempo y generalmente tiende a manejarse como un partido político, con posturas maniqueístas, generalmente fundamentalistas, y podríamos hablar en discusión de eso. Entonces hay una agenda religiosa que lamentablemente es religiosa y no social. Es decir, no se está luchando contra la pobreza, no se está luchando contra la iniquidad, no se está luchando contra la desigualdad, sino que hay agendas que son totalmente, por decirlo, no urgentes en lo social. Y el creyente político, sí, totalmente de acuerdo, una formación social, pero con espiritualidad e integridad con los valores del reino. Yo insisto esto, ¿no? La misión política es misión del reino, ¿sí? Pero entendiendo bien qué significa política. Separación, Estado-Iglesia. Yo creo que con esto un poquito para afianzar. La Iglesia y su rol político, nosotros como Iglesia, si vamos a trabajar, tenemos que trabajar por contagio. Contagiar los valores del reino en esta época de pandemia. Pero construcción de comunidades de veras. No sé si ustedes han de veras aproximado tal vez a Zygmunt Bauman como filósofo. Él tiene un texto muy bonito que habla de la comunidad, y él habla de esta comunidad administrativa para sí misma. Y lo cierto es que a veces los evangélicos queremos crear una comunidad para administrar nuestras propias cosas, y no es cierto. En política tenemos que pensar que la sociedad están personas que creen, que no creen, que son ateos, que tienen diferentes posturas, y la participación política no es para la iglesia, la participación política es para la sociedad, porque estamos hablando en un contexto de diferentes, de otredad, de diversidad, y me parece que eso a veces no lo comprendemos. Y creo que algo que es interesante para trabajar la política tiene que ver con incidencia social, ¿sí? La iglesia evidentemente puede hacer política cuando tiene un rol de testimonio de los valores del reino, de los proyectos. Sí, a mí me parece interesante estos proyectos como tal vez de reciclaje o de ONGs, porque con eso están haciendo un testimonio, es decir, estamos diciendo, estas son las cosas que nos interesan, preocupados en la niñez, preocupados en la infancia, preocupados en lo migrante. Sí, es decir, con esa dinámica y esa actividad política podemos hacer un rol político, un rol profético, bien entendido, ¿no? De denuncia, que también decían algunos de los hermanos. Salgo un poquito para algunas de las preguntas que me hicieron los hermanos. Creo que no deberíamos preocuparnos por volvernos locos con la sociología. Alejandro, no sé si tal vez estoy loco con la sociología. Sí, a mí me decían cuando yo estudiaba antropología que tenía un doble problema, ¿no? Que mis profesores de antropología me decían, ¿qué haces tú siendo pastor? Porque yo estudiaba antropología cuando era pastor. Y cuando estaba con pastores tenía el doble problema, ¿no? ¿Qué hace usted, pastor, estudiando antropología? Me decían, ¿no? Entonces era un mundo en conflicto, justamente porque hay un texto mal interpretado en la Biblia que habla de la ciencia. Creo que nosotros debemos entender que si vamos a participar en la sociedad, tenemos que ser conocedores de disciplinas subsidiarias. Y evidentemente las disciplinas subsidiarias son de las ciencias sociales. La antropología, la filosofía, la sociología,
tenemos que ser un poquito más abiertos, porque si no vamos a creer en errores de que un término significa cosas que a veces tienen un significante mucho más amplio. Alejandro hacía la referencia a no tenerle miedo a la palabra como socialismo, que lo mencionaron. En una clase que se dio en la Flaxo, un curso rápido, democracia con adjetivos, ¿no? Lo cierto es que el socialismo para muchas personas puede significar distintas maneras. Una cosa es lo que nosotros entendemos como socialismo del siglo XXI, y ustedes no sé si ubican a Bernie Sanders, ¿sí? Que estuvo en las finales demócratas. Él hablaba del socialismo democrático, ¿sí? Entonces debemos entender cuáles son las diferencias, porque tal vez estamos hablando de una misma palabra, pero estamos entendiendo distintas conceptualizaciones, y la iglesia evangélica, como diría otro autor dentro de la teología, está demonizando las palabras, es decir, cree que hay palabras que no se deben hablar, temas que no se deben hablar, o temas que interpretamos desde nuestra posición, pero no entendemos realmente con una persona, incluso le estamos calificando. Esta calificación de qué es, Alejandro, si liberal o conservador. Yo creo que somos creyentes, sí, creo que eso debería bastar. Las otras personas que nos den la tipología que ellos consideren, porque seguramente el término para ellos va a estar cargada de cosas que van a ser bien distintas para mí. Entonces, es interesante que nosotros también sepamos esto, de clarificar las tipologías cuando nosotros estamos hablando. ¿Qué realmente quieren decir? Muchas veces utilizan estos términos de manera despectiva o de manera para identificar. Entonces, ahí debemos tener cuidado, porque en política se ocurre lo mismo. Vamos a ir a ese manicaísmo. Como no estás conmigo, estás contra mí. Mucho de lo que hacen esos movimientos, que incluso sacan propagandas, ¿no? Los que no caminan conmigo están a favor de la muerte, y no es así, insisto, ¿no? Eso es algo importante que nosotros deberíamos pensar, que existen posturas dentro del mundo evangélico. Un poquito para pensar en lo que nos decía la construcción de quién, si debemos o no participar y cómo debemos trabajar. Yo creo que la iglesia evangélica es un excelente espacio de agencia para educar en valores, ¿sí? Yo creo que el creyente, yo creo que es muy difícil crear esta idea de partido político. Yo creo que hay movimientos que ya están actuando como partidos políticos, pero han partido al mundo evangélico, han partido al mundo protestante, porque tienen posturas con las que todos no comulgamos, ¿sí? Debemos más bien pensar en líderes evangélicos que en solitario tienen el pleno derecho de tener una postura ideológica de izquierda o de derecha, y de creer los postulados en el reino de Dios. Sí, yo considero que hay algunos elementos que sí son importantes para asumir esto como para cerrar. Había una pregunta que decía si la iglesia tiene temor para participar en política, ¿sí? Yo debo decirle que no tiene temor, y porque no tiene temor de Dios, participa de política de la forma en como lo ha hecho, ¿sí? Deberíamos más bien tener discernimiento, ¿sí? Y tener verdaderamente temor para prepararnos y entrar en política, ¿sí? Porque yo creo que lo que le ha faltado es justamente eso, es tener el temor de Dios para realmente entrar de manera irreprensible a las acciones dentro de la política, ¿no? Entonces, más bien ha sido todo lo contrario, porque han participado, y yo creo que siguen participando personas en política sin verdadero temor, ¿sí? Y creo que más bien es todo lo contrario. Deberíamos tenerle más respeto a la participación en política, en formación, en preparación, en formación a nuestros hermanos, a los creyentes, porque realmente las iglesias también están reproduciendo modelos autoritarios, las iglesias tal vez están produciendo modelos de gobierno inadecuados, las iglesias están reproduciendo propietarios de ciertos templos, ¿sí? Entonces tenemos que revisar justamente eso en nuestros modelos de gobernanza, ¿no? Que es lo que se llama. Como nuestros modelos de gobernanza, lo único que queremos hacer eso es en el Estado, cuidado, porque si queremos hacer lo mismo que se hacen en varias denominaciones o varias iglesias, con mucho respeto lo digo, pues cuidado con la forma en cómo queremos participar, ¿no? Porque tal vez lo que nos falta es ese temor en cuanto a las lógicas de esto. Para cerrar, la dinámica de poder pensar, como iglesia evangélica no somos una institución, entendemos las denominaciones, somos una heterogeneidad, sin embargo creo que sí necesitamos estos espacios de representatividad. Lo he dicho en más de una ocasión, con el pastor Estuardo de frente o sin frente. Yo sí creo en la representatividad de estas organizaciones, ¿sí? Pero debemos entender que cuando asumamos posturas políticas, cuidado, estas posturas políticas nos parten, ¿sí? Nos fraccionan, ¿sí? Porque no todos comulgamos con algunas posturas de los hermanos que aquí se encuentran aquí, cuando a veces quieren hablar por todos. Cuidado, asumir posturas que nos partan como iglesia evangélica con esta identidad. Y eso lo he mencionado en otros momentos. Eso sería básicamente para poder repensar algunas de las cosas que habíamos dicho, y evidentemente en un acercamiento inicial y superficial sobre el tema, porque hay muchísimo que decir. Saben, hermanos, que realmente queremos agradecer enormemente la participación tan profunda
a pesar del corto tiempo tan profunda del análisis tanto de Alejandro como de Ronald. Algo que sí debemos tener claro es la falta de capacitación en las ciencias sociales en general, ojo, para la participación política adecuada, como bien lo han señalado nuestros ponentes. Creo que no hay que tenerle miedo a la participación política, perdónenme que les diga, pero desde esa posición como participante, yo fui concejal del Distrito Metropolitano por 3 ocasiones, pero limpiamente puedo decir que efectivamente nunca hemos tenido ningún inconveniente en actos de corrupción y que estamos felices de haber contribuido, no solo para el espacio evangélico, sino para la sociedad ecuatoriana en general, y que el temor, hermanos, hermanas, pastores, líderes, no dejen que realmente de lado una participación política de un sector tan importante. Decía Nelson Castro, es hora de pasar de ser una minoría insignificante a una minoría trascendente, y es verdad. O sea, ¿y por qué no hemos trascendido? Por lo que han dicho tanto Alejandro como igualmente nos ha dicho Ronald. El secreto de toda participación está en el conocimiento. Si nosotros no nos preparamos en lo que es una participación en el campo social, porque más allá de lo que nosotros pensemos, nosotros, quienes estamos siendo parte de una iglesia, somos parte de una sociedad, somos parte de una comunidad. Si nosotros no entendemos el análisis sociológico, antropológico, cultural de esa sociedad históricamente, con todo lo que estamos diciendo como un primer esbozo, créanme, hermanos, que muy poco seguiremos adelantando en una participación política seria, en una participación política profunda. Yo le decía al hermano Estuardo, ¿cuándo será el momento en que haya una pastoral para pastores? Muchas veces los políticos nos sentimos solos porque no hay pastores que en un momento determinado te puedan acompañar en la política, en el poder, y te sientes huérfano, te sientes solo. Sí, con la inspiración de Dios y tratando de hacer las cosas de la mejor manera, pero distinto sería si es que realmente existiría una pastoral para acompañamiento de los políticos en ejercicio o quienes en un momento determinado quieren estar en el tema político, y que haya una formación adecuada desde lo que es realmente nuestras iglesias. ¿Por qué tenerle temor a la participación política, hermanos? Hay una deformación en aquello, con todo el respeto, digo, tendríamos cómo hablar muchísimo más, pero creo que este tema va a concitar el que podamos hacer un nuevo foro sobre los mismos ámbitos que hoy los hemos topado, pero que realmente quedan, ¿qué les puedo decir? Que han sido analizados con profundidad, pero por los tiempos quedan de poder en un momento determinado decirles a ustedes que como que estamos en deuda, Ronald, Alejandro, todos nosotros en este tema. Me encanta tantas preguntas, el dejarles a los hermanos pastores, líderes, lideresas, que en un momento opinen en cualquiera de las posiciones que tengan. Ser respetuosos de esas opiniones es parte realmente de un pensamiento abierto, de un pensamiento democrático, y hoy más que nunca, hermanos, hermanas, el hecho de que nosotros podamos tener ese pensamiento de cómo poder apoyar como iglesia dentro de lo que es la pandemia, en la pospandemia, cómo la iglesia, miren, el mundo ha cambiado, la iglesia también está cambiando a pasos agigantados, la educación también debe cambiar. Entonces, por favor, esta es una gran oportunidad de cambio. Es una gran oportunidad de tener una nueva iglesia remozada, una iglesia no tradicional en la cual en un momento determinado lo más importante sea el espacio físico, esas 4 paredes. Una iglesia no son las 4 paredes, somos tú y yo, hermano, que en un momento determinado podemos influir con ética, con principios del reino en una comunidad, en una sociedad tan amplia, tan dinámica, que necesita que nos preparemos día a día, porque cada vez que no nos preparamos somos menos participantes dentro de toda una comunidad, dentro de un conglomerado social. Hermanos, hermanas, realmente me he sentido tan complacido, tan identificado con Alejandro, contigo, Ronald, con cada una de esas preguntas inteligentes que han hecho nuestros hermanos y nuestras hermanas, que yo sí creo que estamos en deuda, hermano Estuardo, para poder hacer nuevamente un foro en la misma temática
hermano Estuardo. Sin más, el decirles que queremos agradecer, no sé si tú, Ángeles, estás lista para poder decir quiénes han estado con nosotros, o si no, agradecer a todos y cada uno de nosotros, a los cuerpos pastorales que nos han acompañado de Santa Elena, de Esmeraldas, de lo que es el Austro, al cuerpo pastoral de Guayaquil. Estaba precisamente el presidente del Consejo Ecuatoriano de Ancianos con nosotros, al cuerpo pastoral de aquí de Pichincha, a todos y cada una de las organizaciones que son parte de la confraternidad, pero aquellas que no son parte, agradecerles enormemente, porque lo importante de estos foros es precisamente la reflexión, y la reflexión con respeto, con altura, como hoy realmente lo hemos hecho. Así que nuevamente congratulaciones contigo, Alejandro, contigo, Ronald. Nos hemos sentido felices de escucharles y saber que en el espacio evangélico hay profesionales del talante, de la calidad que ustedes tienen, con esa formación sólida académica, pero sobre todo esa formación moral que sirve de ejemplo para todos. Muchas gracias, hermanos. Hermano Estuardo, es su tiempo. No solamente... Un abrazo, hermano Wilson Calvas. Ya. Solamente para agradecer una vez más a los exponentes, a los expositores y a cada uno de los hermanos, hermanas que nos han acompañado. Y yo creo que es un campo en el que uno tiene que ir pensando cómo nosotros como pastores, como líderes, podemos orientar a la iglesia y a aquellos que ya se ha dicho varias veces, que tienen un llamado, cómo acompañarles a ellos en primer lugar y cómo también entender que hay mucha tela que cortar en cuanto a lo que se ha expuesto en esta tarde y noche, pero de manera especial yo digo que la sociedad en general es corrupta también, desgraciadamente. No quiero decir que no hay gente que también es honesta, que es sincera y que hace las cosas adecuadamente, pero yo solamente pongo siempre un ejemplo. En un momento determinado, si es que yo estoy pagándole a un taxista 1.45, que era la tarifa normal que fue decretada por el municipio de Quito, ellos dicen, no, 1.50 tiene que darme, ¿no? Porque eso es lo que ya ahorita ya no tiene ningún valor los 10 centavos. Y entonces eso como ejemplo nada más para ver lo que está pasando también en la sociedad en general y queremos condenar a los demás. Eso es la pregunta que también hago. Sin más, vamos a orar y dar gracias a Dios por la presencia de cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas, y agradecerles al Señor por lo que Él nos ha permitido participar en esta ocasión. Amado Dios, yo te quiero dar gracias porque has estado con nosotros y por el aporte que han hecho Alejandro, Ronald, en esta tarde, en esta noche, que tú nos sigas guiando, Señor, para que hagamos las cosas que tú quieres en esta sociedad que necesita de personas que seamos referentes, que seamos ejemplo, que seamos desafío, con nuestra manera de vivir, con nuestra manera de actuar, con nuestra amplitud para también entender y sentir, Señor, que somos parte de esta sociedad ecuatoriana con todas las dificultades que estamos atravesando. Guárdanos y líbranos como país para que podamos de veras, Señor, salir de esta situación tan grave y difícil que estamos viviendo en este tiempo. Nos encomendamos en tus manos, esperando que tú nos acompañes en estos días que vienen, Señor, y que nos des salidas, propuestas nuevas para honrarte, para bendecirte a ti y para hacer bendición a la iglesia, pero también a la sociedad en la que nos desenvolvemos. Te pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Muchas gracias, hermanos, hermanas. Que Dios les bendiga. Cuídense muchísimo. Y en la próxima semana, a las 5 p.m., nos volvemos a ver si Dios nos permite, hermanos. Muchas gracias por su participación tan activa.